Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más. Y hoy lo vamos a intentar demostrar. Voy a intentar hacer un experimento de maridaje, en este caso de libros y whisky, y vamos a ver qué tal sale. Yo siempre he pensado que bueno, que el whisky es un punto de encuentro, un punto de búsqueda, de celebración, de tanto en social como individual, de alegría, de tristeza, de compartir, eh, de maridajes, evidentemente, no solo con comida, sino con música, con libros, con... Entonces estaba pensando, digo, bueno, ¿por qué no hacer un poco de mezclar ese maridaje de literatura y whisky, ¿no? Que a veces es agradable estar tomando un whisky en casa mientras se tiene un libro entre las manos y se está leyendo y de vez en cuando entre página y página se da un pequeño trago y se saborea doblemente por estar disfrutando de la lectura y del whisky en sí, ¿no? Entonces he pensado que para inaugurar este experimento tan estrafalario voy a escoger un autor también estrafalario o llamativo, que es Emil Cioran. Tengo aquí algunos de los libros, bueno, no sé, creo que estarán todos los que en mi biblioteca, todos los libros de Cioran, del escritor rumano. Y bueno, esto no es un canto, es una cosa que conviene hablar. Muchas veces se asocia el consumo del alcohol y el whisky, sin faltar una importante parte de razón en ello, en un vicio, en una tendencia que incluso puede llevar a, a la autodestrucción o a humillar la personalidad del ser humano que cae en ese problema, ¿no? Del alcoholismo. Y no es el caso. Nosotros siempre, yo pretendo defender o hablar de whisky en este caso desde un punto de vista de disfrute, de degustación, de indagar en esos recovecos que te enseña el whisky, eh, que te abre la posibilidad de entablar diálogo con otras disciplinas que pueden parecer ajenas al whisky, en este caso la literatura, y qué decir de Emil Cioran encima. Pues bueno, evidentemente no os voy a aburrir pero sí he seleccionado cuatro o cinco parrafitos que creo que se pueden ajustar un poquito desde su pensamiento, ¿no? Desde el pensamiento de Cioran, a ponerlo en relación, si no con el whisky, de manera directa, sí, de manera indirecta, o un poco de filosofía de vida, en fin, que por cierto no sé si la cámara está torcida, bueno, si lo muevo la liamos, por lo tanto espero que esté bien. Y bueno, supongo que conocéis a Emil Cioran, el que no lo conozca, pues bueno, una brevísima pincelada que se va a ceñir más a sus rasgos vitales, que creo que ayudarán a dar una idea eh, de su obra, ¿no? No voy a entrar en profundidades filosóficas. Estamos hablando, como decía, pues el filósofo del pesimismo, de la desesperanza, del desasosiego, de la autodestrucción. Él decía que vivir es una maldición. O sea, fijaros, o sea, era desde pequeño ya en Rumanía ya tenía esas fijaciones con la muerte. Contaba que de pequeño iba al cementerio a jugar, a buscar cráneos y jugar con ellas al fútbol. O sea, en fin, una cosa bastante tétrica. Y bueno, y que esa desesperanza él siempre contaba
en sus entrevistas que daba, que venían de esa niñez donde sufrió mucho insomnio, y él asoció la falta de sueño con la angustia, y cuando podía dormir con la felicidad o con la plenitud. Entonces yo supongo que en esos pensamientos de infancia asoció esa desconexión que provoca el sueño a la plenitud, y por eso huía un poco de, de la sensación de vivir. Pero bueno, esto ya me estoy intentando filosofar. Pero bueno, esa era su infancia. Luego antes de la Segunda Guerra Mundial, fue a París a estudiar a la Sorbona, eh, que de una manera totalmente indolente y sin ninguna preocupación. No se preocupó ni siquiera de la entrada de las tropas alemanas, y la misma despreocupación mostró cuando se fueron. O sea, era un ser totalmente, sí, como él se dijo, que se definía como un parásito y se jactaba de no haber trabajado en su vida. Fijaros, y de ser un parásito social. Era su mayor título, de su timbre de gloria. Y como os decía, pues eso, eh, fracasó en sus estudios universitarios porque tenía una beca para estudiar en París, pero cumplió los 40 años y seguía sin terminar el doctorado, ni que ya le tuvieron que decir, bueno, majete, o sea, si no vas a seguir, pues ala, a buscarte la vida por ahí. Y eso, y estuvo por ahí deambulando, haciendo sus escritos y viviendo de la filosofía, otra de las cosas de las que se jactaba. Y él era políglota, hablaba varios idiomas, aparte del rumano, el francés, el inglés, el alemán, el español, y él siempre dijo que se sentía que su mayor sueño, su mayor anhelo hubiera sido haber sido español, que él se sentía muy identificado con el alma española y que hubiera sido su mayor anhelo. Era un estudioso de la obra de Santa Teresa de Jesús, de la mística española, que la verdad tiene bastante que ver un poco con su pensamiento, y él hablaba de la locura española como esa esencia que a él le gustaría haber vivido. Bueno, no voy a hablar más de Emil Cioran, vamos a centrarnos un poco mientras abrimos el whisky, que es el Balvenie. El Balvenie 14 años, el Wheat of Pit, el que hacen. Balvenie es un whisky de Speyside, estos whisky que tienen unos toques más dulces, más amables, no tan ásperos o tan ariscos como puedan ser los de Highlands o los de mucho menos los de Islay. Pero Ian Miller, el Master Distiller de Balvenie, decidió que quería experimentar con la turba, sin ser un whisky turbado, y querer recuperar en Balvenie esas esencias tradicionales, porque evidentemente en Balvenie ahora no se utiliza turba, pero en el siglo XIX y en los inicios sí se utilizaba turba. Entonces querían, durante una semana al año, coger malta y, y secarla con turba, que tuviera esos toques pitit. Y bueno, vamos a probarlo. A ver qué nos parece, que por cierto yo no lo he probado nunca. Bueno, aquí tenemos con un código QR para que entres, que por cierto la página web que tienen está muy bien, viene mucha información, y vais a encontrar un montón de datos, porque veo, por ejemplo, todo lo que estoy viendo aquí en la caja está en la página web. Estamos hablando de un whisky de Speyside ahumado, que tiene 48,3 de volumetría alcohólica y son 14 años. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos mientras disfrutamos o nos flagelamos con Cioran. Voy a quitar un poquito el agua de aquí para que no haya tanto
Entonces, bueno, esa es la idea, estar leyendo algunas cositas de Cioran, fragmentos cortitos, y a ver hacia dónde nos lleva. He seleccionado uno que leeré al final, eh, que se refiere a la música italiana, pero que yo creo que voy a sustituir cada vez que salga la palabra música italiana o Italia por alguna referencia del whisky, y yo creo que le puede ir muy bien. Espero que no crea mucha polémica. Bueno, pues vamos a ir abriendo la botella y vamos a echar un vistazo a ver qué podemos ir leyendo. Bueno, vamos a ver. Uy, qué bien. Esto se abre a la primera, qué maravilla. Qué maravilla, por Dios. Bueno, perfecto. Tapón de madera, el corcho, natural. Por cierto, a ver, ¿qué nos dice la botella? Lo que os he dicho. A ver si nos dice algo de uso de caramelo, de filtrado en frío. En principio no viene nada. William Grant, Sansons es la compañía que... Y en principio, sí, lleva caramelo. Pero ¿por qué? Por Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Un whisky de 14 años que ya tiene el aliciente más que suficiente con que sea un Space 6 ahumado. ¿Por qué le tienen que añadir cosas que le sobran? Si realmente quieren dar esa esencia de artesanal, tradicional, de recuperar viejos procesos y elaboraciones, el caramelo evidentemente no existía, pero bueno. En fin, como os he dicho, es una batalla perdida. Está regulado, mal regulado por cierto, por la Comunidad Europea, porque deja un cierto vacío legal, como ya os dije en uno de los vídeos, en el de Kleinelis 14, creo recordar. Pero bueno, estoy utilizando una copita de las de la Freud. Y bueno, vamos a ver. Había seleccionado algunos pequeños parrafitos. A ver, aquí qué es lo que había cogido. Sí, que tiene que ver un poquito con la percepción que tenemos del whisky, que muchas veces probamos un whisky y nos encanta, o probamos un whisky y no nos gusta nada, y lo probamos y podemos decirlo 40 veces o las veces que haga falta, y de repente llegamos un día, lo probamos y tenemos la opinión contraria. Es un poco el alma subjetiva que hay dentro del whisky, ¿no? Que nos hace que no nos consolida una opinión, o sea, y no deberíamos tampoco. Bueno, lo que dice Cioran en un breve párrafo dice: sobre el mismo tema, sobre el mismo acontecimiento, puedo cambiar de opinión 10, 20, 30 veces en un día. Y pensar que cada vez, como el último de los impostores, me atrevo a pronunciar la palabra verdad, pues eso, un poco lo que os decía, que no hay que ser tan categórico con las opiniones. No sé si tenía por aquí alguna cosa más. Sí, bueno, sobre también de manera indirecta relacionado con esto, hablando un poco del escepticismo que hay en la vida, y él dice, y referido al conocimiento, él dice: el conocimiento no es posible, y si a pesar de todo lo fuera, no resolvería nada. Esa es la posición del que duda. ¿Qué quiere pues? ¿Qué busca? Ni él ni nadie lo sabrán jamás. El escepticismo es la embriaguez del atolladero. Bueno, pues eso, es un poco que lo que os decía con el whisky, pues hay que tener también una mente abierta y no ser tan categórico.
tan categórico, porque sabemos lo que un día es blanco o es negro. O como diría un periodista deportivo, otrora admirado por mí, a veces piensas que la vida va por allí y de repente va por allá. Pues eso. Pues hay un olor ahumado, madre mía. Bueno, el color, usan colorante, o sea que pasó. O sea, directamente tiene un color dorado intenso. Pero vamos, si le quisieran dar un color brandy o coñac, porque le echen ya caramelo a saco. En fin, la corona está muy marcada y con unas lágrimas bajando muy lentamente. Pero es menos marcada esa corona que, por ejemplo, el Metrópoli que Single Mal que probé en otro vídeo. Pues fijaros, o sea, estaba el humo, estaba mientras estaba leyendo, estaba presente. Ahora no lo encuentro, encuentro muchísima vainilla, mucho dulce, mu- miel directamente y cítricos. Es un... en nariz es muy característico esta nariz a cualquier Space Eye. Y sí, el humo aparece ahí un poquito escondido. Decía Ian Miller que habían conseguido unos índices fenólicos en este Balvenie similar a la Freud, en torno a los 30 ppm. Pero bueno, como ya hemos dicho varias veces, la tabla fenólica referida al whisky es muy relativa y, y lo que marca son picos cuando lo miden y no la manera constante mientras se realiza la medición. Por lo tanto, al final solo se quedan con el pico más alto y no hacen a lo mejor una media, que sería lo más correcto. Oh, esto que es muy de miel. Hay un poquito, ahora sí se abre un poquito el ahumado, pero muy ligeramente. Y luego, si pueden tener los 30 fenoles igual que la Freud, de luego no huele como un Lafroy. Eso ya los puedo garantizar. Ese humo no huele como un Lafroy, ni como un Colila. Unos toques florales. Bueno, vamos a volver a nuestro amigo Cioran, el pesimista, a ver qué tenía por aquí señalado. Bueno, aquí hablaba un poco de la integridad personal, eh, titula Las verdades de temperamento, ¿no? De esa gente que es capaz de imponer su voluntad y de pensar en todo momento y comportarse en todo momento de la misma manera. Y bueno, de manera indirecta, pues sí, puede tener algo que ver relacionado con el whisky, aunque no el whisky no tenga una tradición o una antropología extensa, eh, entre comillas lo de antropología, evidentemente, eh, sí por lo menos intentan mantener una integridad a pesar del uso del caramelo. Sí intenta mantener unas tradiciones y mantener una idea y una forma de ser. Este texto es un pelín más largo, pero bueno, la verdad que he cogido que sean cortitos para que no aburrir demasiado. Y nos decía Emil Cioran, verdades de temperamento. Frente a pensadores desprovistos de patetismo, de carácter y de intensidad, y que se moldean sobre las formas de su tiempo,
se yerguen otros en los cuales se siente que, en cualquier momento en el que hubieran aparecido, hubieran sido semejantes a sí mismos, despreocupados de su época, extrayendo sus pensamientos de su propio fondo, de la eternidad específica de sus taras. No toman de su medio más que los contornos, algunas particularidades de estilo, algunos giros característicos de una evolución dada. Prendados de su fatalidad, se asemejan a irrupciones, fulgores trágicos y solitarios, cercanos al apocalipsis y a la psiquiatría. Un Kierkegaard, un Nietzsche, aún surgidos en el periodo más anodino, no hubieran tenido la inspiración menos estremecida ni menos incendiaria. Perecieron en sus llamas. Unos cuantos siglos antes habrían perecido en las de la hoguera, cara a cara con las verdades generales. Estaban destinados a la herejía. Poco importa que os devore vuestro propio fuego o el que os preparen. Las verdades de temperamento deben pagarse de una manera o de otra. Las vísceras, la sangre, los malestares y los vicios se conciertan para hacerlas nacer, impregnadas de subjetividad. Se percibe un yo tras cada una de ellas. Todo se convierte en confesión. Un grito de la carne se encuentra en el origen de la interjección más anodina. Incluso una teoría de apariencia impersonal no sirve más que para traicionar a su autor, sus secretos y sus sufrimientos. No hay universalidad que no sea su máscara. Hasta la lógica, todo es pretexto para la autobiografía. Su yo ha infestado las ideas, su angustia se ha convertido en criterio, su única realidad. Bueno, pues como os decía, habla un poco de esas verdades antropológicas de gente forjada en una forma de pensar y que son capaces de proyectar su pensamiento independientemente del contexto, del tiempo en el que vivan o de lo que les rodee. Nada les influye, nada les turba, nada les causa interferencias. Ellos a piñón fijo en su idea y en su forma de ser. Y eso, bueno, podemos asociarlo un poquito al whisky, ¿no? Quizás forzándolo un poco, ¿no? Porque Cioran seguramente no estaba pensando en el whisky, estaba pensando en otras cosas. Por eso citaba a Kierkegaard o a Nietzsche. Pero bueno, yo lo asocio al whisky y ya está. O sea, bueno, vimos el olor. Vamos a seguir con nuestro Balvenie 14 y a ver qué nos parece. A ver si ha evolucionado un poquito en nariz, perdonad. Ahora sí aparece un poquito más la turba. Es muy agradable en nariz. Es un whisky que mostraba la paleta de dulzor, de suavidad, de miel, la vainilla, los cítricos. Y ahora ha cogido un poco de protagonismo la turba. Vamos a ver en boca. Salud, amigos. Wow, qué rico. Redondo. Dulce, miel, cítricos. Plenitud en la boca con esa presencia alcohólica, pero que con todo ese dulzor que le rodea, lo viste. Hemos dicho que tenía 48,3 de alcohol. Tiene un final medio largo
pero es muy suave en boca. Unos toques a madera. Bueno, no sé qué maduración, supongo que tendrá bourbon, es bourbon. No sé si lo pone por aquí, no lo pone, no lo pone. Pero luego lo que no pone es nada de Jerez, eso está claro. Debe ser, es bourbon, pero muy rico en boca, muy rico en boca. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro amigo Cioran. Ya queda poquito, no os voy a martirizar. A ver, en este breviario pasional, que es un inédito que... No, este lo voy a dejar para el final. Este era el que yo jugaba, lo que puede generar cierta polémica. Vamos a ir al libro de extravíos, que por cierto no os he dicho los anteriores. El de este último que he leído es el de ejercicios negativos, y el primero que leí del inconveniente de haber nacido. Tengo aquí el breviario de podedumbre, la caída del tiempo, conversaciones, bueno, lágrimas y santos, bueno, lo que hay publicado en español, que hay bastante, ¿no? Entonces vamos a dejar este para el final y vamos aquí que había seleccionado. Sí, bueno, esto es un poco como de búsqueda personal. Es un fragmento que he escogido. Cuando lo estaba leyendo me recordaba ese punto de encuentro que, que no estaba, que era yo con el whisky, y cómo ha aparecido y de repente ha sido algo que se ha hecho muy presente, ¿no? Entonces, decía aquí Cioran: después de haber buscado vanamente en los libros y en los hombres una salida a nuestros interrogantes, nos volvemos hacia los objetos. Estos nos ofrecen una respuesta limpia, clara, límpida y profunda. El silencio. Observad un árbol, fascinados por su indiferencia, por su enseñanza, demostración vertical de la ausencia de deseo. El árbol no quiere ser lo que no es. El hombre, en cambio, no aspira sino a eso. El árbol no ocupa el espacio, sino más bien a la inversa. Su ser parece consciente de no ser sino una distracción que la tierra se ofrece a sí misma. Las estaciones son su historia. Las raíces no inoculan en su savia el veneno de la sublevación. Él es la eternidad de la aceptación, impasible a la floración y a la extinción. Bueno, me diré, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que es con el whisky, ¿no? Pues bueno, sí, es lo que os decía, bueno, habla un poquito de esa búsqueda en cosas. Cioran huía en su filosofía vital un poco de sus congéneres y buscaba ser como una zeta o una anacoreta, estar apartado del mundo, vivir en extrema pobreza que no le importaba, pero él al final, en esa eh, fobia social, pues a lo mejor recurría a elementos naturales, en este caso al árbol, a objetos materiales, como decía. Y bueno, el whisky no deja de ser una parte material que está basada un poquito también en elementos, bueno, todo el proceso son elementos naturales, el agua, la cebada, la levadura, la madera con la que se madura, en fin. Entonces, bueno, es esa. Cuando lo leí sí me recordó un poquito a ese. A esa búsqueda que de repente apareció, el whisky como algo que desde su modestia, aunque fueran whiskies premium de cierto, pues
te ofrecía otro tipo de filosofía. Pero bueno, evidentemente estas lecturas dan, en fin, para la polémica o para la impugnación. Pero bueno, yo creo que lo que sí es claro es que queda demostrado que se puede estar tomando un whisky eh, mientras se lee y se disfruta y se reflexiona aunque luego las reflexiones o las conclusiones no sean correctas o sean cuestionables. Vamos a dar un traguito para el último fragmento que os voy a leer, que puede ser un poco polémico, un poquito, ¿o no? Es muy rico, muy rico, muy presente la naranja, muy cítrico y muchos toques a miel. Miel, una miel muy dulce. Y el final, sí, es medio tirando largo, dulce. Sigue estando dulce ahí, sigue apareciendo los cítricos. Es muy cremoso en boca. Es un whisky bueno, es un whisky rico. Este Balvenie, el Wheat of Pit, esa semana ahumando la malta. La verdad que, como decía Jan Miller, que se acercaban allí los trabajadores cuando empezaron a hacerlo, los trabajadores de la destilería, pues con la curiosidad de ver cómo se trabajaba con la turba, porque ellos no lo habían hecho hasta ese momento. Y, y bueno, además cogieron turba de, de su zona de influencia en Space Aid, eh, y, y es una turba local y la verdad que está muy rico, es recomendable. Bueno, vamos a leer el último fragmento que sí me recordaba al whisky, pero cambiando un poco los protagonistas. Ya os he dicho que aquí hablaba Cioran de la música italiana, música clásica, los Verdi y compañía, supongo. Entonces vamos a cambiar cuando esté leyendo, a ver si me sale bien. Cuando haga referencias a la música o a Italia, voy a cambiar un poco los protagonistas para que pueda tener un cierto sentido con el whisky. Veamos. A ver. Un whisky, un whisky sin perfume, de oscuridad, es una ondulación mediocre. Su falta de sugestión en lo vago, insoportable y en último término exasperante. De ahí el estigma de grandilocuencia y periferia del whisky irlandés del siglo pasado. El whisky expresa el subser, no el ser, la región subterránea del yo, por la que participamos sin saberlo del curso o quietud de la noche. El whisky verdadero traduce una claridad preñada de misterio, un estremecimiento luminoso y nocturno al mismo tiempo. El whisky irlandés le falta la dimensión de la noche, la nostalgia del norte de otro cielo dio nacimiento al whisky escocés. Arquitectura de bruma, orden de lo indefinido, construcción sobre pensamientos. El whisky irlandés es una tarde de verano, vibrante y agitada, pero falta de metafísica. Como cualquier verano, la armonía de las cosas no emana
sonoridades turbantes. Hacia la luz has de tender, pues no la tienes. El sol accesible, el alcance de la vista, disuelve el afán de sueño y degrada el whisky al nivel de la evidencia. Bueno, ya me perdonaréis en la licencia. Evidentemente era una crítica que hacía Cioran a la música italiana y sustancial, buscando la grandilocuencia y sin raíces eternas en lo brumoso y en lo oscuro y en la penumbra y en lo sugerente. Pero bueno, cuando lo leí enseguida empecé a pensar por asociación de ideas en el whisky irlandés y el escocés, esa polémica que hay. Y tendré amigos que me lo reprocharán, que son muy aficionados al whisky irlandés y este ataque injustificado, aprovechándome de las palabras de Cioran, pues seguramente son, en fin. Bueno, pues nada amigos, esta ha sido mi aportación de maridaje literario, filosófico, con un whisky. Este experimento espero que salga, que guste o que no resulte aburrido y por lo menos que sea diferente, interesante, que estimule, primero que si no habéis probado el Balvenie, os recomiendo que si tenéis una botella al alcance de vuestra mano, no dudéis en comprarla, o si lo veis en algún sitio de hostelería, pedir una copa, vais a disfrutarlo. Y luego si a alguien le pica la curiosidad por leer algo de Cioran, pues bueno, pues hay bibliografía más que suficiente para leer a este autor tan peculiar, tan contradictorio, tan cínico, pero que deja páginas gloriosas. Por cierto, en España su principal valedor y que introdujo su obra en España con traducciones, es Fernando Savater, el filósofo, y bueno, es son lecturas recomendables. Y además son lecturas breves, muchas veces son breverías, párrafos cortos, pensamientos que mientras se está tomando un whisky le van perfecto, le van perfecto. Y este es un whisky muy peculiar, porque tiene teniendo la columna, el eje principal es Spey, con esos toques dulces, cítricos, miel, vainilla, pero ese ligero matiz que le da el humo, la turba, lo hace muy sugerente. Bueno, pues nada amigos, espero que os guste este experimento whisky literario, filosófico whiskero y evidentemente sin pretensiones de profundidad, evidentemente, simplemente bueno, pasar un rato. Pues nada amigos, encantado de estar con vosotros nuevamente y que os vaya bien. Un saludo, gracias.